Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza de que tú ya hiciste presencia en este lugar. Señor, extiende tu mano y sé tú ministrando la vida de cada uno de tus hijos. Te lo estoy pidiendo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos una palabra muy hermosa. El tema, el linaje de David. Texto bíblico, 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12 al 14. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y cuando sus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor, nuestro Dios, estaba dándole la promesa al rey David de que de él nacería el que vendría a salvar a toda la raza humana. Sí, amén. Hemos leído en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo fue descendiente de David, como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Cuando leemos esta palabra sabemos, el mensaje grande, en donde vemos que el Espíritu de Santidad es el único que permite la resurrección de entre los muertos. Amén. Aleluya. Cuando nosotros aceptamos a Cristo con la fe, con la confianza de que nuestra salvación la estamos logrando por el sacrificio de Cristo. Sí, amén. El Señor dijo a David: levantaré de ti a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Dios estaba hablando Dios no estaba hablando en cuanto a Salomón. Dios estaba refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. En el versículo 13 dice, el Señor continúa diciendo estas palabras: Él edificará casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando Él dice afirmaré para siempre, porque el que tomaba el reino es aquel que resucitó y vive para siempre. Gloria al Señor. Amén. No estaba refiriéndose a Salomón, porque él, un hombre mortal, vivió sus años y murió. Pero el que vive por los siglos de los siglos es el heredero del trono de David. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en este versículo, Salomón era el tema. Él era el próximo en el linaje de sucesión, mas sin embargo el reino se extendería más allá
de Salomón, proyectándose hacia el futuro del santo que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta declaración se refiere al trono de David. El Señor Jesucristo un día se sentará en el trono de David su padre, porque es descendiente de David según la carne. Amén. Ahora tenemos un mensaje muy hermoso. Ese fue el mensaje del ángel Gabriel a la Virgen María en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32, cuando dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aleluya. Esa es la confirmación de que Jesucristo era el linaje de David, que afirmaría el trono o se sentaría en el trono de David su padre. Sí, amén. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora escuchemos con atención las palabras del versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Samuel. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, dice, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Hay algo en lo que nosotros debemos de meditar. Esa es otra promesa de Dios. De una manera única, Dios dijo, yo seré padre para él. Y cuando Jesucristo nace, Él nace por medio del Espíritu Santo, siendo su Padre nuestro Dios. Amén. Aleluya. En su resurrección, el Señor Jesucristo dio un mensaje grande, que Él es el Padre, que Él es el Hijo a quien el Padre envió. Amén. Jesús le dijo a María Magdalena en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Él todavía no se había presentado ya glorificado al Padre, por eso no quería que lo tocara. Mas ve, dice, a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Aleluya. Él está en una posición de hijo en la Trinidad. Amén. Él sube al Padre, pero dice a vuestro Padre y a vuestro Dios. Ahora Dios también es Padre nuestro. Sí, amén. Amén. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Amén. Porque por medio de ese sacrificio nosotros somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo lo está diciendo muy claro. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sí, amén. Ahora, Dios es el Padre del Señor Jesucristo, debido a su posición en la Trinidad, porque en la Trinidad Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Pero Dios es Padre de todo aquel que ha aceptado su santo nombre. Él es Padre nuestro, también por la resurrección de entre los muertos, porque cuando Él resucita es porque ha dado el pago de la deuda que tenía toda la raza humana. Amén. Él es el que los reconcilia con el Padre. Sí, amén. Ahora usted y yo tiene derecho de ir al Padre otra vez, porque de allá fuimos echados del Edén. Amén. Pero ahora por el sacrificio del Hijo nosotros podemos regresar al Padre por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Él es nuestro Dios Gloria al Sí, Señor. amén. todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. En primera de Juan 1:12 dice,
mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que ahora usted es hijo de Dios. Antes de llegar a los pies de Cristo, usted no era hijo de Dios. El ser humano es una creación de Dios. Hasta que acepta a Cristo como su Salvador, se convierte en un verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué en ese momento usted llega a ser hijo de Dios? Porque es ahí donde se manifiesta la palabra que leyó el hermano en el libro de Juan, en donde dice que no hemos sido engendrados por voluntad de hombre ni deseo de carne, sino por el Espíritu Santo que recibimos en el corazón. Gloria a Dios. Es por eso que usted se convierte en hijo de Dios, por recibir el Espíritu de Dios en su corazón. Amén. Y es por eso que les digo que no le crean a todo el que le diga yo estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Dios lo explica muy claro, que el Espíritu Santo no lo recibe el que no ha aceptado a Cristo. Amén. Esa es una mentira y el engaño más grande que ha inventado la raza humana. Yo creo en Jesucristo, tengo el Espíritu Santo. Eso es mentira o hipocresía. El Espíritu Santo se recibe cuando usted acepta a Cristo y se arrepiente de todo pecado cometido. Amén. Cuando hay regeneración, entonces usted se llama o es hijo del Altísimo o hijo de Dios. Gloria a Dios, Señor. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, me dio el derecho de convertirme en su hijo. Amén. Antes no era hijo de Dios, era una creación del Señor. Sí, amén. Hasta que nosotros nos reconciliamos con el Señor aceptándolo como el Salvador de nuestras almas, entonces somos llamados hijos de Dios. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Samuel 7:14, segunda de Samuel 7:14 dice, es una declaración bastante extraña para los que no entendemos lo espiritual. Dice, si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Muchas veces nosotros nos sentimos alegres y gozosos porque hubo alguien que dio su vida por amor a nosotros. Cuando el pecado o la culpa fue cargada sobre el Señor lo castiga por el pecado que recibe de toda la raza humana. Lo castigaré, dice, con vara de hombres. Eso es exactamente lo que Dios estaba diciendo. Entonces Dios dijo, cuando el pecado o la culpa sea cargada sobre él, yo seré a él padre y él será mi hijo. Gloria Es a Dios. entonces cuando Dios carga toda su ira sobre el Señor para destruir el pecado que estaba tomando en sí, Amén. para destruir el pecado de toda la raza humana. Amén. El Señor no fue el dolor de que muriera la carne. El dolor más grande que sintió nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo fue cargar con todo el pecado de una raza perversa, y siendo humanos no tenemos límites para ser malos. Amén. Y toda esa maldad, todo ese pecado, todo acto de maldad fue cargado en Jesucristo, Amén. y ahí lo destruye el Padre para darle muerte al pecado en la carne. Es por eso que tuvo que morir y resucitar, porque en esa muerte Él estaba dando el pago Gloria a por Dios. la salvación de nuestras almas. Amén. Esa es la relación única entre Dios el Padre y Dios Hijo. Pero la frase, si hace mal,
Quiere decir que cuando el pecado fue cargado sobre él, es decir, cuando el pecado mío y el suyo fueron sobre el ser de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que por su herida hemos sido curados, salvados de la muerte. Amén. Porque en ese castigo se realiza la salvación de un alma arrepentida. Gloria a Dios. Es por eso que tiene que haber arrepentimiento. Les digo que en las iglesias hay muchos llamados cristianos, pero su alma no ha sido libre, todavía vive cautiva por el problema grande que no ha habido regeneración, no ha habido arrepentimiento. Es por eso que no es bueno cuando en un lugar le exigen que acepte a Cristo. Amén. El aceptar a Cristo tiene que nacerle de su corazón, porque si nace de su corazón habrá arrepentimiento y perdón de pecados, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sí, amén. Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Sí, amén. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, dijo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Amén. El apóstol está declarando una verdad tan grande que sin el sacrificio de Cristo no hubiéramos sido salvos. Amén. No hubiera habido sanidad para nuestras almas. Es el momento de meditar en el sacrificio de Cristo, porque a nosotros se nos hace muy fácil llamarlos cristianos y sin querer sacrificar un poco de nuestra vida al Señor. Amén. El apóstol lo dijo: entreguémonos en sacrificio vivo para que la gracia de Dios se manifieste en nuestros cuerpos carnales. Amén. El profeta Isaías dijo lo siguiente en cuanto al Señor en el capítulo 53 de su profecía, en el versículo 10, cuando habló de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándolo o sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, cuando Él dio su vida por nosotros los pecadores, es ahí donde el Padre lo sujeta a castigo. Amén. Dice: y verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. La promesa del Padre estaba para nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Ahora la promesa de Cristo es para usted y para mí. Amén. Créale a Dios, sea santo para que se manifieste el poder de Dios o lo santo y divino de Dios en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquel que vendría del linaje de David llevaría los pecados del mundo. Si él vino a llevar los pecados de la raza humana, no es a llevar los pecados del pecador, Amén. sino a llevar los pecados de los pecadores que se arrepienten. Amén. Amén. Porque si no hay arrepentimiento, él no puede llevar carga que usted no ha podido entregar a Dios. Amén. Isaías continúa hablando acerca del Señor Jesucristo cuando dijo también en el capítulo 53, versos 4 y 5: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria al Señor. La promesa de Dios es grande. Y esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Saben que fue 800 años, aproximadamente 800 años antes de que Cristo viniera, cuando Isaías estaba profetizando que por su llaga Gloria a Dios. íbamos a ser curados. Amén. Que Él sería destruido, destrozado su ser, que Él sería herido por nuestros pecados y rebeliones. Amén. Y todo el castigo de nosotros o por nuestra paz fue sobre Él. Amén. Sí, amén. Y ese castigo, ese sacrificio nos ha hecho a nosotros merecederos del reino de los cielos. Amén. La gracia de Dios se manifiesta en la gracia del Hijo. Amén. Gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Bendito Dios. En donde usted y yo entregamos todo lo que tenemos en la humanidad. Porque si usted no sabe cómo entregar su vida al Señor, sepa que no entrega su vida si no se arrepiente. Sí. No es lo mismo decir, yo le entregué mi vida al Señor y vivir medio cristiano, a entregar su vida y sujetarse en santidad ante la presencia de ese Dios poderoso. Gloria a Dios. A vivir como verdaderos hijos de Amén. Dios. Amén. Porque ahora usted tiene la oportunidad de tener a un Cristo vivo en su corazón. Aleluya. Ha tomado vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria Ahora a usted ya no es enfermo. Amén. Ahora usted ya no es cautivo. Amén. Ahora usted es un sano, es un libre, es un salvo por la sangre de Amén. Dios. Gracias. La sangre de Cristo tiene poder para sanar, para bendecir, para libertar. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Y esa es la promesa que no le va a fallar nunca cuando usted toma arrepentimiento en su vida. Amén. Amén, Dios. Gracias. Quiere ver Aleluya. bendición, quiere ver sanidad, quiere ver prosperidad, no vaya a otro lado. Vaya al que vive por los siglos de los siglos y dígale, esto es lo que no sirve. En tus manos está y yo me encomiendo en tus manos. Él es el alfarero, Él es el que lo formará. Gloria a Dios. Muchos recurrimos a todo lo que nos digan, menos a Dios para ser libres, para ser bendecidos. La bendición no llega de parte de un hombre o porque un hombre le diga, si el hombre no tiene una relación con Dios. Pero si el hombre es verdadero y Dios le da visión, revelación, puede ser grandemente bendecido porque el poder de Dios fluye en el corazón de cada hijo de Dios. Amén. El fluir del Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Muchos no entendemos cuál es el fluir del Espíritu Santo o por qué tenemos que estar en la casa de Dios. Amén. ¿Sabe qué está haciendo el Señor ahorita mismo en su vida? Gloria al Señor. Él ve su necesidad Sí, y está haciendo o supliendo lo que necesita. Amén. ¿Qué tal si estuviera en su casa viendo televisión? Señor. El diablo estuviera tomando control de su vida. Amén. Pero ahora hay un Dios poderoso que le puede dar salud, le puede dar bendiciones de lo alto, le puede dar todo lo que necesita, sabiduría, entendimiento, amor. Amén. Sí, Amén. Porque habemos muchos cristianos desamorados. Si no podemos amar al que tenemos a nuestro lado, ¿podremos amar a Dios que no le conocemos, que no le vemos? Es por eso que el venir a la casa del Señor, usted puede llenarse del conocimiento, del amor de Dios, Aleluya. de la bendición que Él tiene para cada uno de sus hijos. Amén. Somos curados del pecado, de la enfermedad. Muchos les enseñan, en muchas congregaciones o religiones, les enseñan que el Señor no vino a sanar la carne, sino solo a sanar lo espiritual. Esas son mentiras. Claro. Amén. Yo le digo que el Señor vino a sanar
toda maldición que caiga sobre su ser. Amén. Cáncer, diabetes, cualquier maldición que caiga. Si usted le ha creído a Dios, usted es sano. Amén. Si usted Gracias, ha sujetado su cuerpo carnal a la voluntad de Dios, usted Aleluya. puede ser libre. Usted puede ser sano. Sí, amén. Tenemos algo que es bien difícil destruir. Es difícil para el hombre, no para Oh, Dios. sí. Sí, amén. El por qué se nos hace difícil destruir los malos hábitos o destruir lo que nos agrada carnalmente, porque activamos mucho la naturaleza humana. Adelante siempre va, es que soy humano, o es que soy hombre, Oh, sí. o es que de así me criaron o así he vivido. Pero ahora que usted reconoció a Cristo como su Salvador, usted ahora es espiritual. Amén. Y ahora tiene que enseñarse a sujetar su carne por medio del Espíritu Santo. Amén. Órele al Señor, lea la palabra para recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. No espere que por arte de magia usted venga lleno, rebosando del Espíritu Santo. Si usted no escudriña las Escrituras con sabiduría y entender el entendimiento de Dios, no puede llenarse del Espíritu Santo. Si usted no viene a la casa de Dios, no puede llenarse del Espíritu Santo. Amén. Porque el estar donde están los que se gozan, eso es lo que produce llenura espiritual. Amén. Amén. Aleluya. El pecado es la enfermedad terrible, una enfermedad terrible que aflige a toda la raza humana, Amén. porque heredamos de Adán esa alma pecadora y tenemos un cuerpo corruptible. Esa es la corrupción. Amén. Cuando el ser humano, un día les expliqué, parece, cuando muere el ser humano, todos ven que lo llevan, ¿verdad? Y lo entierran. Amén. Pero su alma pecadora, ¿dónde quedó? No la vio, ¿verdad? Pero sí sabe que esa alma es pecadora y que es la que experimenta dolor, aflicción, tristeza Aleluya. por el alma. Si usted es santo hijo de Dios y entrega cuentas al Creador, su alma y su espíritu van a descanso con Dios. Amén. Pero si usted muere en el pecado, su alma y su carne van a castigo. Amén. Su carne a la corrupción y su alma a castigo. Amén. Es por eso que echan un cuerpo y vaya a desenterrarlo al tercer día. Es corrupción, Amén. es podrición. Así es como funcionan las cosas. Sí, amén. Por eso es que el Señor le dice a aquellos estudiosos de la ley y que se arreglaban bien bonitos por fuera y hablaban la ley de Dios, sepulcros blanqueados, porque en ellos lo que hay adentro es corrupción. Y sepulcros blanqueados va a haber ahora en muchas iglesias, Amén. hablando bonito, bien vestidos, con títulos en las paredes, pero por dentro lo que hay es corrupción. Amén. Y eso es lo que está haciendo falta en la congregación, que haya pureza, que haya poder de Dios en el ser humano para que lo corruptible se vista de incorrupción. Aleluya. Ese es el propósito de Dios cuando le da de su Santo Espíritu. Bendito Dios. Es por eso que Dios dice: yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Porque cuando Él recibe la culpabilidad de la raza humana, Él recibe la ira de Dios sobre Él. Amén. Amén. Dice, pero no apartaré, dice, mi misericordia de Él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti.
porque a Saúl, por desobediente y en pecado, le quitó el trono. Amén. Pero a nuestro Señor, en su obediencia, Él es el heredero del trono. Sí, amén. 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 Dios y su propósito para David y su descendencia. Dios hizo exactamente eso. Trajo al Señor Jesucristo al mundo y concluyó Dios la obra que le había prometido a David. Ahora, trayendo a Jesucristo al mundo, usted también es parte del linaje de David, Amén. por la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tu casa, dice, y tu reino permanecerá siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Dios consideró que este tema era importante para cada uno de los que buscamos la salvación de nuestras almas. Y por esa razón, en el Salmo 89, versículo 34 y 37 dice así: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, dice. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Esa es la promesa de Dios para todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Porque esa promesa no ha terminado. Esa promesa termina el día que Cristo se quite su ropa de sacerdote y venga a la tierra como juez para juzgar a este mundo pecador. La promesa del Señor está para todo aquel que quiera recibirlo como su Salvador. Él es grande, Él es poderoso y tiene el poder de destruir el pecado que hay en el ser humano. Observemos que dice aquí, como la luna será firme para siempre. Dios dijo que establecería el trono de David, así como estableció la luna y todo lo que él formó. Dios hizo un pacto con David y no lo anulará. El pacto que hizo Dios con el hombre no ha sido anulado, porque el último en los pactos fue Jesucristo. Ahí se cierran los pactos y usted es parte de ese pacto. Porque Él es el heredero de un Nuevo Testamento. Es por eso que usted no puede buscar su salvación en el Antiguo Testamento, sino en el Santo Evangelio del Señor, porque esa es la mente de Cristo para toda la raza humana. De esa manera Él habla, para que usted y yo podamos encontrar el camino correcto. Él no dijo en vano: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, porque el Evangelio es Cristo. Eso es lo que usted no ha podido entender, o el ser humano en la tierra no ha podido entender, que solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Él es el único que perdona pecados. Usted ya se arrepintió de cuando andaba pidiéndole al cura que le perdonara sus pecados, ¿verdad? Amén. Ahora tiene uno que perdona los pecados, que se llama Jesús de Nazaret. Así como todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. El profeta le habló a David y él obedeció a Dios. Amén. Muchos, cuando leen la Biblia y ven la vida de David, dicen: este era malvado y pecador. ¿Habrá algún justo o santo? No todos hemos sido malvados y pecadores. Pero hay algo que Dios mira en el pecador.
un corazón limpio, un arrepentido de corazón. Amén. David se arrepintió de corazón, Dios conociendo su corazón sabía que ese hombre era el que más se podía acercar a él por el arrepentimiento de todos sus pecados. Amén. Ahora, si nosotros nos hemos arrepentido de todo pecado, podemos estar más cerca de Dios. Gloria a Dios. Si recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, puede tener la absoluta seguridad de que Él le irá transformando progresivamente por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Cuando usted va leyendo el Santo Evangelio del Señor día con día, su vida va a empezar a cambiar y va a llegar al final en donde también en el libro de Juan dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa de nuestro Dios por haber aceptado, creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el único que perdona nuestros pecados. Gloria a Dios. Dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué habla así Dios en las Sagradas Escrituras? Porque somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y los tres juegan un papel importante en el caminar del hombre. Sí, amén. El Espíritu Santo, el alma y su carne, su cuerpo. En el momento que usted entiende el propósito de la Trinidad, entenderá también el propósito, el por qué usted tiene que ser también tripartito, o ser cuerpo, alma y espíritu. Amén. Amén. Porque ahora sí sabe que sin Dios y sin esperanza, lo que le espera es el infierno. Amén. Sabe que lo único que le puede salvar su alma del castigo es el Espíritu Santo de Dios cuando acepta a Cristo como su Salvador. Amén. Por eso dice que sea limpio todo lo que es cuerpo, alma y espíritu. Bendito Dios. El que los ha llamado es fiel y lo cumplirá. Amén. En el momento que usted camina como hijo de Dios, tiene el conocimiento, y la palabra de Dios dice que Él no envió a su Hijo unigénito al mundo para que condenara al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Ahora usted tiene a un Dios poderoso Gloria al Señor. que le dio la promesa de salvación y vida eterna. Gracias. Pero esa promesa no es para todo mundo, sino para el que se arrepiente de corazón. Amén. Busque a Dios de corazón, arrepiéntase, haga las cosas bien, y el Señor no miente. El pacto que hizo Dios con David, Aleluya. lo mismo el pacto de Jesucristo. Amén. Él le ofreció la salvación de su alma. Gloria a Dios. Acuérdese que Dios juró por Él mismo, juró por su santidad. No puede negarse al pacto de Dios. Ahora es el hombre, el ser humano, el que tiene que saber entregarse en sacrificio vivo al Señor para poder merecer la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que es salvación y vida eterna en el santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él manifestándose Así es. en cada uno de nosotros. Así es, Padre. Gracias. Señor Jesús,
Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estoy, Padre, pidiéndote, Jesús de Nazareno, que con poder y autoridad pueda destruir Sí, Padre. todo espíritu de enfermedad, Así es, Padre. todo ataque del diablo, todo dardo del enemigo. En este momento se va de tus cuerpos. Así es, Señor. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de tu Santo Espíritu se manifieste en cada alma, Así es, Señor. en cada corazón. Sí, Padre. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre, que yo en tu nombre declaro que el poder de Dios se manifestará en cada uno. Sé tú, Padre, bendiciendo este Sí, pueblo. Padre. Sé tú sanando, porque brujerías, hechicerías, santerías, en tu nombre se van, Padre. Hay poder en la sangre de Cristo. Cautividades en tu nombre se destruyen. Hay poder en la sangre del Señor. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre, y sana esos cuerpos enfermos. Sana esas almas cautivas. Hay un Dios poderoso en este lugar. Extienda sus manos y reciba de Dios la liberación, la sanidad, la bendición que usted esperaba. Es el momento de recibir lo que Dios trae. Sí, Señor, desata tu fuerza. Hay poder en la sangre de Cristo. Créale porque Él está aquí. Así es, Señor. Créale porque Él dice Gracias, Padre. que donde dos o tres se reúnen, allí está Él. Y ahora Él camina en este lugar. No permita que pase a su lado y no le deje su bendición, su sanidad. Es ahora cuando le da la mano al Cristo que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Ahora ponga su vida en Él, su salud, sus finanzas, su negocio, su trabajo. Es el momento en que ponga su sabiduría, su entendimiento, porque Él le puede dar paz, Él le puede dar amor, Él le puede dar el conocimiento. Él le ha dado vida y vida en abundancia, porque Él es grande. Él resucitó. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora usted toma vida en el poder de la sangre de Cristo. Ahora usted es sano por la herida de Jesucristo. Ahora usted es libre por las llagas de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro bendición, liberación, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Así te pido por esta congregación. Quita, Padre, toda frialdad en esos corazones, todo desánimo. En el nombre de Jesús se va. Hay muchas almas que aman a Dios, pero no entienden cómo quitar ese desánimo de su vida. Hay poder en la sangre de Cristo, y en esta hora destruimos todo el desánimo en esos corazones, que puedan gozarse en el Espíritu. Aquí hay un Dios poderoso que le puede dar el gozo en su corazón. En tu nombre, Padre, declaro que el poder de Dios se ha manifestado en todo aquel que ha creído. Bendice este cuerpo de Cristo. Bendice este alto desierto. Bendice todas esas almas que de lejos vienen a recibir tu bendición, Padre. Ahora su vida ya no será igual, porque lo que has puesto en ellos es grande y poderoso, y el diablo no puede vencerlo. Yo en tu nombre los bendigo, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.